¿Qué tal mis hermanos? Dios les bendiga. Tengan ustedes un hermoso día miércoles. Qué lindo es que podemos estar una tarde más junto al Señor, pero estudiando este material que semana tras semana, junto con el pastor Cristian, lo estamos viendo. Y en el día de hoy nos toca ver el compañerismo entre cristianos. El compañerismo entre cristianos. Y si hay algo que debemos saber y tenemos que destacar, que el hombre fue creado como un ser social. Necesitamos interrelacionarnos, necesitamos tener compañerismo. No fuimos creados para ser seres aislados, para vivir en una isla solos. Esas son excepciones. En línea general, como seres humanos, deseamos, anhelamos el poder estar con otros, sea un familiar, sea un amigo, sea un desconocido, alguien circunstancial, pero anhelamos tener un compañerismo con alguien para poder charlar, para poder compartir cosas, o simplemente quizás para estar en silencio, pero estar juntos. Fuimos creados de esa forma por nuestro Señor. Pero quería decirles que entiendo que hay dos tipos de compañerismo. Uno es el compañero circunstancial, es decir, aquel que por las circunstancias es mi compañero. Por ejemplo, aquel que es compañero mío de trabajo, aquel que es compañero mío de estudio, en la misma aula, en el mismo lugar. Son compañeros circunstanciales, yo no los he elegido, porque ellos vienen junto con mi deseo de estudiar, junto con mi deseo de trabajar. Tengo que estar con ellos, son mis compañeros. Son con aquellos que voy a pasar gran parte del día, pero están los otros, que son el compañerismo o los compañeros que yo elijo. Es decir, aquellos que no tengo la obligación de estar con ellos, no tengo la obligación de compartir con ellos, sino que es gente que me agrada hacerlo, me agrada el formar parte de ese grupo. Ahora, mis hermanos, en el mundo, lógicamente, y cuando hablamos de mundo, hablamos lo que no está bajo el dominio de Dios, bajo el señorío de Dios, sino que forma parte de aquel que es el príncipe de este mundo, que es el diablo, es decir, aquella zona o aquellas personas que no están en comunión con Dios, porque no tienen a Jesucristo. Pueden ser buenas personas, pueden ser excelentes ciudadanos, pero no tienen el señorío de Cristo sobre sus vidas. Entonces, cuando hablamos de mundo, estamos hablando de ese sector, de eso que sobreabunda, de lo que es la mayoría a nuestro alrededor, que no tiene a Jesucristo, y por aquellos que debemos orar constantemente y debemos tratar de llevarles la palabra del Señor, como algún día alguien lo trajo a nosotros y pudimos llegar al conocimiento de Jesucristo. Pero mis hermanos, el mundo nos ofrece constantemente, nuestra sociedad, compañeros, compañerismo con el mundo. Y hay advertencia de la parte del Señor. Por eso, allí en 1 Juan capítulo 2, versículos 16, dice la Biblia: porque todo lo que hay en el mundo, y noten que dice todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora, el apóstol Juan tiene que decir aquí
todo lo que hay en el mundo. Y noten que él habla de los deseos de los ojos, es decir, lo que nuestros ojos ven y codician. Noten ustedes que habla de los deseos de la carne, es decir, de la concupiscencia, de lo que carnalmente nos gusta, de lo que por nuestra naturaleza caída nos atrae. Y también habla de la vanagloria de la vida, es decir, de ese orgullo exagerado que tenemos de nuestra propia vida, de nosotros mismos. Estamos orgullosos de nosotros mismos. Todo eso dice que forma parte de las cosas que agradan al mundo y que buscan estar acorde con el mundo, con lo que desagrada a Dios. Por eso la palabra de Dios nos advierte que tenemos que tener cuidado de estas cosas que no van acorde con lo que a Dios le agrada, ni nos llevarán a un acercamiento a Dios o a recibir esas bendiciones plenas que Dios tiene para cada una de nuestra vida. Lógicamente el cristiano no debe ser individualista, no debe aislarse, porque si se aísla, lógicamente no podría predicar, no le va a predicar de Jesús al que ya lo conoce, al que ya ha tenido un encuentro, le tiene que predicar de Jesús a aquel que no le conoce, a aquel que todavía no ha tenido un encuentro con Jesucristo. Es decir, el cristiano no debe estar aislado, está en el mundo, pero como dice su palabra, no forma parte del mundo. Estamos en esta tierra, estamos en una sociedad que a veces nos quiere llevar por un camino equivocado, pero estamos en esa sociedad, pero somos diferentes porque el Señor está en nosotros. Pero aquí está hablando de un compañerismo, de aquellas cosas que nos llevan a armonizar con el mundo, a tener esa armonía que solamente debemos tener con el pueblo de Dios. Por eso, mis hermanos, hay algo que yo quiero hacer hincapié en este momento, y es el peligro de asociarnos, de ese compañerismo que nos lleva a ser socios de personas que no forman parte del pueblo de Cristo. Por eso el Señor nos habla de ese trabajo juntos, de ese yugo que nos lleva a ser ese yugo desigual que lleva ese gran peligro para nuestras vidas. Y ese yugo desigual, hermanos, se manifiesta muchas veces en la amistad. Y decimos amigo a gente que no conoce a Cristo. Ahora mi pregunta, mi hermano, es: ¿qué amistad nosotros podemos tener con alguien que no conoce a Cristo? ¿Cómo nos podemos asociar con alguien que no conoce a Cristo? Porque sus pensamientos son totalmente ajenos a los pensamientos de Dios. Cuando nosotros hablamos de un tema bíblico, de un tema que forma parte de nuestra vida, para el otro es chino. Porque dice la palabra de Dios que las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente, es decir, que el que no tiene a Cristo no las puede discernir, no las entiende. ¿De qué hablamos, mis hermanos? Cuando compartimos nuestro deseo de hacer algo que a Dios le agrada, es probable que el otro tenga otro deseo, porque lógicamente, como Dios no está en su vida, sus formas de ver las cosas son diferentes a la nuestra. Podemos hablar de alguien que está a nuestro lado, de un compañero circunstancial, de un compañero de la escuela, de un compañero de la facultad, de un compañero de trabajo, de alguien que tenemos determinada simpatía, pero amistad con gente del mundo no podemos tener, hermano. ¿Qué tiene de común la luz y las tinieblas? Dice la palabra de Dios que nada. Si dos no están de acuerdo, ¿cómo pueden marchar juntos? ¿Qué acuerdo tenemos nosotros, siendo pueblo de Dios, con el que no es pueblo de Dios? Y si esto lo transportamos, mis hermanos, al noviazgo, pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo vamos a querer formar un hogar y saber que toda la vida vamos a vivir con alguien que no piensa como yo,
que no tiene el deseo que yo tengo, que no tiene el sentir que yo tengo. Cuando le digamos el domingo, que es el día que podemos estar en familia, vamos a la casa del Señor, Él va a pensar, no, mejor vamos a ir al club, vamos a ir a hacer un asado. ¿Cómo vamos a desperdiciar el tiempo estando en un lugar que no entiendo nada? Lógicamente que no. ¿Qué vamos a decir? No, yo después voy a la iglesia y vos te quedás en casa, después me pasás a buscar, nuestro matrimonio va... No, es un desastre, eso no es ni matrimonio ni nada que se le parezca. El matrimonio marcha junto, el matrimonio comparte junto y cuanto más las cosas que son del Señor. Por eso el Señor dice que el yugo desigual no va para la amistad, el yugo desigual no va para el noviazgo, el yugo desigual no va tampoco para lo comercial. ¿Cómo yo me puedo asociar a alguien que no es de Cristo? Indudablemente que tarde o temprano me voy a ir alejando más y más del Señor. ¿Por qué razón? Porque el punto de vista es otro. Nosotros lo que vemos como incorrecto, porque la palabra de Dios no lo muestra, la gente del mundo, muchas de ellas, lo ven como correcto. Cuando alguien en algún lugar habla de engancharse a la luz, para el inconverso muchas veces, con los que nos cobran, en la estafa que es esto, justifica lo que hace. El creyente no lo puede justificar. Cuando hablamos de no pagar impuestos, de no pagar esto, de no pagar lo otro, el inconverso lo justifica, el creyente no lo puede justificar. Cuando hablamos de diezmo, ¿cómo justificamos de las ganancias que da nuestra empresa el diezmo para el Señor? Vamos a decir, él no es creyente, entonces su parte de él no lo dio. Nos damos cuenta, hermanos, que no compartimos, que no estamos unidos, que no podemos tener ese compañerismo, ese yugo igual. Por eso, mis hermanos, tenemos que pensar a quiénes estamos asociados, con quiénes estamos asociados. De lo contrario, vamos a vivir una vida con una pata en las cosas del Señor y otra pata en el mundo, y ya estamos cansados de hablar del tibio que va a ser vomitado de la boca del Señor. Mis hermanos, es hora de darnos cuenta de que el compañerismo es algo, cuando lo elegimos, tiene que ser elegido con gente con quienes podemos bendecir y podamos ser bendecidos, gente con quien podamos orar y puedan orar, gente con quien podamos compartir y ellos puedan compartir con nosotros. Ese es el compañerismo cristiano, donde podemos armar vínculos, formar vínculos que están formados en la misma presencia de nuestro Dios, porque son los vínculos sellados por la sangre de Jesucristo. Mis hermanos, ¿en qué consiste el compañerismo bíblico? Allí en 1 Juan capítulo 5, versículo 1, dice así la Biblia: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Mi hermano, el compañerismo sabe dónde tiene su base en el amor, en amarnos los unos a los otros, el amarnos entre hermanos y amar a aquellos que son hijos de Dios en forma especial, porque son nuestra familia, son nuestros hermanos. ¿Debemos amar aún a los enemigos? Claro que sí, pero el Señor está diciendo que no podemos dejar de amar en forma especial a los que son hijos de Dios. Noten ustedes que aquí dice que el que es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también a los que han sido engendrados por él. Mis hermanos, el amor tiene que estar en una forma muy especial entre los hermanos. Podemos desarrollar el amor especial entre los hermanos porque mi hermano va a entender lo que hago por amor, cosas que a veces el mundo no lo va a entender. Con el mundo nos tenemos que cuidar aún en la fraseología que usamos, en la forma de hablar que tenemos, porque puede entender otras cosas. Pero cuando estamos entre hermanos, hablamos el idioma del cielo, el idioma de Dios. Mis hermanos, la palabra compañerismo
se deriva del griego de koinonía. Ahora, mis hermanos, es la koinonía, esa comunión íntima, que no podemos tenerlo con cualquiera, no podemos tenerlo con los que no son hijos de Dios, porque es esa comunión íntima que nos lleva a ser uno con el otro, nos lleva a tener, como podíamos ver el día domingo, esa unidad, eso que no lo podemos separar ni queriéndolo, porque estamos unidos por el Espíritu Santo, por la sangre preciosa de Jesucristo, por ese pago que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Estamos unidos por el Señor. Por eso, cuando hablamos de compañerismo, de koinonía, no hablamos solamente del compañero circunstancial, sino de aquel que estamos unidos. Ese es el compañerismo cristiano. Dios nos ha dado mucho, mis hermanos, y quiere que lo compartamos los unos con los otros. Debemos compartirlo de una forma práctica. Y yo quisiera que a continuación podamos ver algunas cositas que no debemos olvidarnos, qué significa y que forma parte de este compañerismo. Vuelvo a insistir, el compañerismo bíblico, la koinonía, no el compañerismo del mundo o con el mundo, sino el compañerismo entre creyentes, entre hijos de Dios. Primera Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18 dice así: En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y mis hermanos, siempre decimos lo mismo. El amor se muestra. El amor no es bla bla. El amor no es pura charla. El amor son hechos. El amor se muestra en nuestro vivir constantemente, en nuestro hacer diariamente, en nuestra forma de mostrar lo que decimos que sentimos. Por eso el cristiano que no muestra su amor no lo tiene. Y si no tiene amor, no es de Dios. Mis hermanos, el creyente muestra su amor con lo que tiene, no con lo que no tiene. No espera a tener para mostrar su amor. Muestra su amor con lo que tiene. Y eso es lo que Dios bendice, eso es lo que Dios sobreabunda. El amor de Él puesto en la vida, el amor de Él puesto en prueba, el amor de Él visible. Ahora, mis hermanos, cuando aquí vemos en la palabra de Dios, dice que debemos estar dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos. Y eso significa que nada es suficiente cuando ayudar a nuestros hermanos se requiere. Siempre va a haber para hacer algo más. Nunca vamos a decir, bueno, pero yo por demás hice por mi hermano. No, nunca hicimos por demás. Porque aún hasta que tengamos una gota de sangre en nuestra vida, en nuestro cuerpo, un hálito de vida, debemos estar allí para el servicio de nuestros hermanos. Y dice aquí cómo puede haber hermanos que estén pasando por necesidad y el corazón esté cerrado de sus otros hermanos. Ahora, mis hermanos, eso es lo que lleva el compartir. Eso es lo que lleva cuando algún hermano está pasando un momento difícil, que la iglesia toda, no solamente uno o dos, sino la iglesia toda, se ocupe de ese hermano, vea cómo le puede dar una mano, cómo le puede ayudar a salir adelante. No solamente diciéndole voy a orar, sino dándole lo que está necesitando. Ahora, mis hermanos, yo quiero que usted, si está siguiendo este estudio, pueda tomar nota de este versículo, porque no figura acá en la lección. El versículo de 2 Tesalonicenses capítulo 3,
versículo 10. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. 3:10. Porque cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Ahora note que es una orden que el apóstol Pablo va a dar a la iglesia de los tesalonicenses. Cuando está escribiendo allí a Tesalónica, da esta orden. Note que dice, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Mis hermanos, el hecho de la ayuda no es para los vagos, sino es para el necesitado, el que está pasando circunstancialmente una necesidad. Para ese es la ayuda, para ese es las oraciones, para ese es a aquellos que merecen que nos juguemos por ellos, que demos todo lo que podamos por ellos. La palabra de Dios dice aquí, el que no quiere trabajar. Ahora note usted, no el que no tiene trabajo. Hay muchos que quieren trabajar y no tienen trabajo. Esos deben ser ayudados. Aquí dice la palabra de Dios, el que no quiere, el que teniendo la posibilidad de trabajar, el que teniendo la oportunidad de trabajar, no quiere trabajar. Dice, tampoco coma. ¿Sabe qué significa eso? Que no le demos ninguna ayuda. Ese no es merecedor de ayuda. El que no quiere trabajar y pasa hambre, que pase hambre. Eso ordena la palabra del Señor. Mis hermanos, qué hermoso es cuando nuestro corazón puede estar abierto para el hermano que está pasando una necesidad, para el hermano que está en un momento de dificultad, para ese que lo necesita, porque quizás hoy sea él, mañana podemos ser nosotros. Por eso, mis hermanos, allí en Juan capítulo 13, versículo 12 al 15, dice así la palabra del Señor. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y mis hermanos, sabemos que hay algunas congregaciones que acostumbran a hacer esto como parte del cumplimiento de la palabra de Dios. Está bien, si lo ven así y lo hacen, bueno, vaya cada uno con su convicción. Pero mis hermanos, yo creo que esto va mucho más que le lavemos los pies a nuestros hermanos. Creo que nos está hablando de lo que era la situación de ese tiempo donde los caminos eran polvorientos, donde se andaba en sandalias, donde los pies recibían toda la tierra y era parte de la cortesía de llegar a un lugar, que ese sirviente, que ese esclavo lavase los pies de los invitados. Era una cortesía, una forma de darle la bienvenida. Eso tenía que estar, era lo normal. Pero si faltaba el sirviente o no había esclavo, no se tomaba mal que nadie lave los pies. Y aquí estaba Jesús con sus discípulos. Y el Señor dice que toma un lebrillo, una palanganita con agua y se ciñe de una toalla y le empieza a lavar los pies a los discípulos y a secarle los pies. Y llega Pedro, y Pedro, como siempre, amando al Señor, pero ese carácter de hablar y después pensar. Lo primero que dice el Señor, vos no me vas a lavar los pies a mí. Cuando el Señor dice, bueno, si yo no sos lavado, no podés tener parte conmigo. No, Señor, lavame todo, lavame los pies, las piernas, la cabeza, lavame todo. En una palabra, bañame, Señor. No es necesario, dice el Señor. El que tiene los pies limpios está limpio. Qué bueno, mis hermanos. El Señor que quería enseñar aquí. Quería enseñar lo que ninguno de ellos vieron. Quería enseñar de que ahí todos se sentían dueños. No hay sirviente. Ninguno nos tenemos que lavar los pies. El Señor quería enseñar
que es necesario, no por cómo nos creamos, o por los títulos que tengamos, o por quienes seamos. La humildad es la que tiene el premio. La humildad es lo que muestra cuánto de Dios hay en nuestra vida. Allí el Señor, el amo del universo, el creador del universo, el Dios de dioses y Señor de señores, el Todopoderoso estaba allí presente. Y es Él, el hombre perfecto, que se inclina a lavar los pies. La humildad, el servicio. Esa es la mayor enseñanza, mis hermanos. ¿Cuánto debemos aprender de esto? No de lavarle los pies a alguien que no necesita, sino de estar al servicio, aún en las cosas que menos nos gusta hacer, que no nos corresponden a veces hacer, pero que se hacen por amor al Señor, pero también por amor a nuestros hermanos. No porque forme parte que yo lo tenga que hacer, sino porque el amor me lleva a hacerlo, como a Jesús le llevó lavar los pies de sus discípulos. Mis hermanos, ¿qué podríamos decir de allí, de Gálatas, capítulo 6, versículo 1? Gálatas 6:1 dice así la palabra del Señor. Allí en Gálatas, capítulo 6, versículo 1, dice la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. ¿Qué cosa? ¿Cuál es el espíritu, mi hermano? Cuando vamos a exhortar a un hermano, cuando vamos a enseñar a un hermano, cuando vamos a restaurar a un hermano, cuando vamos a llamarle la atención a un hermano, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud tiene que ser con un espíritu de mansedumbre. Mis hermanos, hoy el que cayó fue el otro, el que se equivocó fue el otro, el que está en pecado es el otro, pero mañana puedo ser yo. ¿Cuál es mi actitud hacia mi hermano? ¿El de juzgarle? ¿El de decirle que está en pecado y que si no se corrige va a tener el castigo de Dios? ¿O va a ser el mostrarle el camino para corregirse, la senda correcta, dónde tiene que volverse, por dónde tiene que seguir? El poder decir: mi hermano, estoy con vos, yo te entiendo, porque también soy humano, porque también tengo mis debilidades. Vos caíste, y si yo no caí, no es porque soy más que vos, no es porque sea mejor, simplemente porque el Señor en su misericordia me permitió no estar en donde vos hoy estás. Por eso te entiendo, mi hermano, pero quiero ayudarte para que juntos, para que caminemos juntos y juntos podamos encontrarnos nuevamente en la senda de rectitud. Mis hermanos, ¿qué podríamos decir allí mismo en Gálatas 6, versículo 6? Cuando la palabra del Señor dice: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena a quien lo instruye. Y este versículo podría tener varias aristas para poder tratar hoy, pero como siempre decimos, no estamos haciendo un estudio exegético, así que simplemente, mi hermano, quiero sacar lo que más a primera vista vemos. El que es enseñado en la palabra, el que tiene el maestro en la palabra, el que le está guiando en la palabra de verdad, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Qué bueno, mis hermanos, qué bueno es cuando nosotros allí podemos estar dándonos cuenta de que aquel que nos ha instruido, aquel que nos ha ayudado, aquel que nos ha enseñado, cuando tenemos nuestros logros, cuando tenemos nuestros avances, cuando tenemos nuestro crecimiento, podamos decirle: gracias, hermano, gracias porque tus palabras me ayudaron, gracias porque tu consejo me sirvió, gracias porque a través de lo que me mostraste en la palabra de Dios mi vida cambió. Qué hermoso, cuánto bien nos hace
aquellos que somos maestros, aquellos que somos líderes, aquellos que somos pastores, aquellos que estamos en distintas actividades, cuando alguien viene y nos dice, gracias por esa palabra que me diste, me sirvió, cambió mi forma de ver las cosas, me ayudó a corregirme. Qué bueno es cuando podemos hacer partícipe. Qué bueno es cuando viene aquel hermano, quizás ese hermanito nuevo o ese hermanito que nunca se hace ver, pero nos da esa palabra de aliento a nuestra vida. Quizás esa palabra que necesitábamos justo en ese momento, el poder decir gracias, mi hermano. Gracias porque con lo que hiciste, con lo que dijiste, con el ejemplo tuyo, eso sirvió para que mi vida sea diferente, para que me corrijan esto, en otro. Qué lindo hacer partícipe de los logros que tenemos a través de la ayuda que necesitamos unos con otros. En momentos de dificultad en mi vida ha venido alguien que quizás ni se ha enterado, pero indudablemente enviado por el Señor con esa palabra justa. El Señor me dice tal cosa, o mira, quiero compartir este pasaje de la palabra, o mira, quiero decirte esto, de la nada, pero enviado por el Señor. Qué hermoso es esa palabra que recibimos y que necesitábamos. Qué bueno. Es obvio que el compañerismo tiene que ser recíproco para ser genuino. Tenemos tanto para aprender de otros y tanto para que otros aprendan de nosotros. Hay veces que dentro del compañerismo debemos ver cuáles son nuestras responsabilidades cuando el otro nos ha ofendido. Debemos ver cómo debe ser nuestra actitud frente al otro que nos ha ofendido. Mateo 18, 21 dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mis hermanos, nuestro corazón siempre tiene que estar dispuesto al perdón. Siempre debemos perdonar. Nada puede ser tan ofensivo que esté más allá de nuestro perdón. Porque la palabra de Dios nos aclara bien. Y allí en el Padre Nuestro, que si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco somos perdonados nosotros las ofensas que provocamos o que tenemos frente al Señor. Es decir que frente a la pregunta de Pedro, ¿cuántas veces debo perdonar? El Señor se lo dice de una forma simple, siempre, siempre. No hay cantidad de veces, siempre. Si hay ofensa, tiene que haber perdón. Eso es necesario para ese verdadero compañerismo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y quiero ir terminando, mis hermanos, en esta tarde con lo que nunca deberíamos olvidar. Y allí en el capítulo 18, versículo 20 de Mateo dice así, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mis hermanos, donde hay 2 hijos de Dios, donde hay ese compañerismo, no necesario más de 2, pueden ser 3, 4, 5, 20, 100, pero donde hay 2, ya es suficiente para que esté sellado ese compañerismo por la presencia del Señor. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Mis hermanos, qué diferentes serían nuestras reuniones, nuestras coinonías, nuestro compartir, nuestro estar juntos, si tendríamos presente que donde estamos congregados, donde estamos reunidos, donde estamos 2 o 3 o más, el Señor está en nuestro medio. Qué diferente sería nuestra forma de conversar, quizás nuestras charlas, quizás los temas que saldrían, quizás las cosas que decimos, quizás el doble sentido con que ciertas veces se nos escapan ciertas cosas. Qué diferente sería.
si tendríamos presente siempre este versículo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Allí estoy yo, dice Jesús, en medio de ustedes. Qué diferentes serían nuestras tertulias, nuestras charlas, si esto estaría presente en nuestra vida. Mis hermanos, que podamos tener ese compañerismo entre hermanos, sabiendo que es la koinonía, esa unión, esa unidad que solamente Cristo puede lograr, que no la podemos tener con el mundo, porque no hay koinonía con el mundo. Sí puede haber compañerismo circunstancial, pero nunca la unidad que da la koinonía, que da la obra redentora de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo constante en nuestras vidas. Señor amado, gracias por este tiempo tan hermoso que nos has regalado junto a tu palabra. Síguenos enseñando. Tú tienes lo mejor para cada uno de nosotros. Síguenos hablando e instruyéndonos en tu palabra. Ningún maestro hay mejor que el Espíritu Santo. Por eso, Espíritu Santo, sigue enseñándonos a través de esta tu palabra. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga y les regale un hermoso día y una hermosa semana.